En esta presentación se darán a conocer los diferentes tipos de modelos que existen dentro de la negociación. Vemos temas como la información, el poder, el modelo competitivo, el modelo cooperativo y otros modelos. Información. Información. Para comprender el tema de la información, es necesario tomar en cuenta dos conceptos muy importantes, que son la información y la inteligencia. La información es el conocimiento acabado de algo, y la inteligencia es la facultad intelectiva del conocimiento comprensivo. Por lo tanto, la información e inteligencia son conocimiento que constituyen un recurso de naturaleza humana, es decir, el hombre que conoce, sabe y está informado. En ocasiones, suele ocurrir que resulta poco posible recopilar toda la información necesaria en la fecha oportuna. Existen dos tipos de información, la descriptiva y la informativa. La descriptiva se encarga de describir situaciones existentes y la informativa es aquella que se refiere al futuro, las posibilidades y las probabilidades. El producto de la elaboración de información vale decir de su obtención, registro, evaluación, correlación, integración y diseminación, en un concepto más restringido y específico. Platt señala que la producción de inteligencia sí incluye aquellas actividades que un análisis o especialista en inteligencia realizan cuando debe de confeccionar un documento de inteligencia sobre cierto asunto. Incluye aquellas actividades relacionadas con la planificación, supervisión, emisión y coordinación de las actividades de producción de inteligencia, pero no incluye la obtención y el registro de la información. A continuación, se presentan las funciones fundamentales de la actividad de la inteligencia. 1. Definición del oponente. Se debe establecer claramente con quién se negocia. 2. La proposición de las suposiciones a establecer, es decir, que se deben cubrir las lagunas o indeterminaciones. 3. Proponer los elementos esenciales de información. En este apartado se deben tener en cuenta los elementos imprescindibles para la conducción y toma de decisiones. 4. Estudiar y definir las capacidades del oponente. Se deben establecer las posibles capacidades que tiene el oponente para ejecutar acciones. 5. Determinar debilidades y vulnerabilidades del oponente. Este punto se refiere a la maniobra decisiva y a la elección de los medios. 6. Advertir con la suficiente antelación la necesidad de tomar decisiones, es decir, con tiempo útil para que se pueda adoptar la decisión y traducirla en acción eficaz. 7. Examinar las diferentes formas posibles de evolución de la situación. Existen requisitos que son indispensables para la información. Debe ser precisa, es decir, no debe ser vaga. Debe estar completa, con la menor cantidad posible de lagunas o cubiertas por suposiciones. Debe ser cierta y oportuna, es decir, que debe llegar a tiempo a manos del negociador. Poder. La más clásica definición de poder se debe a Max Weber, quien señala que poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra esta resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esta probabilidad. Por su parte, Bertrand Russell ha definido el poder como la capacidad para producir los efectos deseados. Desde el punto de vista de la organización administrativa, se expresa como el poder ha de verse como la capacidad para asegurar el predominio de las metas y valores propios. Es decir, el poder es la capacidad para imponer objetivos. Concepción de Etzioni, su clasificación. Esta clasificación tiene su origen en los
diferentes medios que son utilizados para lograr que los componentes de la organización cumplan con las directivas, normas u objetivos. Estos medios son físicos, materiales o simbólicos. Estos medios sirven de base a acción en la elaboración de la siguiente clasificación. Poder coercitivo. El poder se fundamenta en la aplicación de sensaciones o en la amenaza de aplicarlas, de tipo físico, tales como ingerir dolor, deformidad o muerte, generar frustraciones mediante restricciones a la movilidad, controlar la fuerza de satisfacción de necesidades básicas que son comida, abrigo, sexo, confort, etc. En resumen, el poder coercitivo se apoya en la aplicación de la fuerza física. El poder remunerativo se basa en el control de recursos materiales y de recompensas, mediante la asignación de salarios y sueldos, comisiones y contribuciones, beneficios adicionales y servicios y ventajas económicas. El poder normativo, este poder impera en el control de recursos materiales y de recompensas y sensaciones simbólicas a través de líderes, manipulación con los medios de comunicación social, concepción de símbolos de estima y de prestigio, así como rituales e influencias. La sumisión surge como la relación que se establece entre el poder que se aplica y el compromiso o subordinación que éste genera en los receptores de su acción. Esto nos da 3 tipos de compromiso o subordinación. La primera subordinación es la alienativa, que consiste en una orientación altamente negativa hacia el poder y hacia la organización de la que se trata de segregarse. Tal es el caso de los reclusos en una cárcel, los prisioneros de guerra, los esclavos, entre otros. La segunda subordinación es la calculada. Se basa en una orientación hacia el poder de baja intensidad, sea positiva o negativa. Algunos ejemplos de esta subordinación es la relación de empleado con empleador, el del comerciante con el cliente habitual. La tercera subordinación es la moral. Se trata de una relación fuertemente orientada hacia el poder con sentido positivo. En ella existe un imperativo espiritual o ético. Tal es el ejemplo del creyente y la organización religiosa, del miembro de un partido político y su líder incuestionado. Existen 9 tipos de sumisión que se presentan en el siguiente cuadro. Si bien son 9 los tipos de esta relación poder-subordinación, los de la diagonal punteada con los números 1, 5 y 9 son los llamados congruentes y estables. Ello implica que tienden a perdurar frente a los otros, los que a su vez evolucionan para acercarse a un tipo estable o congruente. Comprobar la solidez de la base del poder, buscar la legitimidad para su ejercicio y evitar la coerción sugieren como procedimiento útil para la elección del tipo de poder. Korda hace suya la conceptualización de Muhaney al considerarlo como un medio para lograr que se hagan las cosas. Por el otro lado, Cohen define al poder como la capacidad o habilidad de hacer que se hagan las cosas, de ejercer control sobre gente, acontecimientos, situaciones y sobre usted mismo. Galbraith, parafraseando a Max Weber, señala que el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad al comportamiento de otras personas. Concepción de Galbraith. Galbraith nos enriquece con 3 tipos de instrumentos de poder: condigno, compensatorio y condicionado. El poder condigno obtiene sumisión por la capacidad de imponer a las preferencias del individuo o del grupo una alternativa lo suficientemente desagradable o penosa como para que sean abandonadas esas preferencias. En este caso, es un ejército de un mando de un general sobre la tropa. El poder compensatorio, por lo contrario, obtiene la sumisión mediante el ofrecimiento de una recompensa afirmativa, mediante el otorgamiento de algo valioso para el individuo que se somete. En este caso, sería un gerente que coordina con su equipo siempre consultando sus opiniones. Y el poder condicionado, por lo contrario, se ejercita modificando la creencia, la persuasión, la educación o el compromiso social con la que parece natural.
correcto o justo hacer que el individuo se someta a la voluntad de uno o de otros. En este caso, el poder que tiene un docente sobre un estudiante. Luego de describir los instrumentos de Galbraith, señala que detrás de ellos se hallan las tres fuentes de poder, que diferencian a los que lo ejercen de los que se someten al mismo. Esas tres fuentes son personalidad, propiedad y organización. La personalidad es la cualidad del aspecto físico, la inteligencia, la facilidad de palabra, la certidumbre moral u otro rasgo de personalidad que da acceso a uno o más de los instrumentos de poder. La propiedad o la riqueza otorga un aspecto de autoridad, una certeza de objetivos, y esto puede inducir a la sumisión condicionada, pero evidentemente está asociado de manera fundamental con el poder compensatorio. La organización, la fuente más importante de las sociedades modernas, se halla relacionada principalmente con el poder condicionado. Se da por supuesto que cuando se busca o se necesita un ejercicio de poder es preciso disponer de una organización. Si se comparan las clasificaciones del poder realizadas por Etzioni y Galbraith, pueden establecerse ciertas correlatividades en las que aparecen tres pares de categorías o clases de poder. Para Etzioni existen tres categorías: poder coercitivo, que se apoya en la aplicación de la fuerza física; poder remunerativo, que es el control y recompensas de recursos naturales mediante sueldos y salarios; poder normativo, es el control de recursos materiales y de recompensas y sensaciones a través de líderes, manipulación con medios de comunicación. Y Galbraith es el condigno, compensatorio y normativo. El condigno es la sumisión de imponer preferencias, el compensatorio es la sumisión mediante un ofrecimiento de recompensa, y el condicionado es modificar la creencia y la persuasión. El poder en sus diversas manifestaciones es siempre instrumental y relativo. La estrategia es el requisito del empleo del poder. De su acierto o desacierto surgirá el correcto o incorrecto uso del mismo. El poder es la suma de los recursos, considerados estáticamente como inventario, más la libertad de acción. Los medios a los que se clasificó ya como humanos y materiales, al ser humano incluyen la creatividad, el nivel intelectual, el carácter y otras características importantes de los sujetos negociadores. Los sujetos negociadores, para poder negociar, deben contar con poder, el que será la resultante de sus recursos humanos y materiales, y de su libertad de acción. Un negociador laboral que no tenga en cuenta estas variables o que carezca de poder estará sin duda destinado a fracasar o a ser objeto de imposiciones. Modelo competitivo. Este modelo ha sido descrito por Herb Cohen bajo la denominación de ganar a toda costa. Caracteriza a la negociación como un juego de suma cero, lo que implica que todo lo que obtenga uno de los negociadores será perdido por su oponente. Las principales características estratégicas y tácticas son 6. La primera son las posiciones iniciales extremas, donde se realizan ofertas ridículas con la que se afecta el nivel de expectativa del oponente. La segunda es la autoridad limitada, donde los negociadores carecen de autoridad o esta es muy limitada para hacer concesiones. La tercera son tácticas emocionales. Algunos ejemplos de esta son las actitudes exasperadas, gritos, golpes en la mesa. La cuarta son consideración de las concesiones del oponente como debilidad de éste. Si el negociador adversario cede o concede determinados aspectos, se minimiza dicha actitud y no se actúa en forma recíproca. Quinta, mezquindad en las propias concesiones, donde se demora cualquier tipo de concesión. Y cuando al fin, luego de arduas reuniones, se realiza, implica un pequeñísimo cambio respecto de la posición previa. Sexta, ignorancia de fechas límites. El tiempo no existirá y por lo tanto no se agotará sin que existan límites a este respecto. Posibles acciones frente a un negociador competitivo. 1. Ignorancia del adversario. Un negociador que implementa una negociación competitiva
debe contar con una considerable cuota de ignorancia de su oponente. 2. Inexistencia de una relación continua. Una vez que un negociador competitivo ha logrado alcanzar sus objetivos mediante las estratagemas, es muy probable que el oponente se dé cuenta de la situación y actúe en consecuencia. 3. Abandonar la negociación. Retirarse de la misma sin continuarla y tratar de negociar en otro lugar con otros negociadores. 4. Aceptar la situación. Entrar en el juego competitivo utilizando similares maniobras y ardides que permitan vencer. 5. Modificar la situación. Transformar la negociación competitiva es una cooperación mutua en la que ambos negociadores puedan satisfacer sus necesidades, lo que requiere una preparación adecuada. Modelo cooperativo. Esta es una obra escrita por Nirenberg que consta de 18 capítulos, en el cual nos dice que para que consideremos que una negociación fue exitosa, todas las partes deben de salir ganando. Modelo cooperativo. Esta es una obra escrita por Nirenberg que consta de 18 capítulos, en el cual nos dice que para que consideremos que una negociación fue exitosa, todas las partes deben de salir ganando. El autor parte de dos supuestos. 1. La negociación es un problema de necesidades a satisfacer, y esto va muy relacionado con la pirámide de Maslow. 2. La finalidad no es la ganancia, sino el acuerdo con beneficio mutuo. Es decir, que de una negociación ambas partes deben de sentir que han ganado algo o que han salido beneficiadas de la misma manera. Para hacer una negociación no existe una teoría, sino que todos estos conocimientos son empíricos, es decir, que están basados en experiencias. Dentro de una negociación siempre van a existir aquellos factores de desconfianza o ambigüedad y pues estas no van a ser claras ni agradables todo el tiempo. Las necesidades son intereses. Como se mencionó anteriormente, la pirámide de Maslow tenía relación en este tema, pues nos dice que la negociación surge de las necesidades a satisfacer por las partes. Por ello, es esencial el conocimiento de las necesidades que motivan la negociación. Esta teoría nos ayudará a determinarlas. Para ello se hace uso de un modelo, el cual se muestra a continuación. El modelo considera 7 necesidades y 6 variedades de aplicación. Asimismo, esto se divide en 3 niveles de enfoque, lo que determinará 127 combinaciones o casos posibles. Este es un modelo cooperativo basado en estos 126 casos posibles de negociación, según el criterio de satisfacción de ciertas necesidades y de acuerdo con determinadas maniobras y proyectado en estos 3 niveles. Debemos tomar en cuenta algunas actividades para llevar a cabo una negociación colaborativa. La primera es lograr confianza mutua. Implica que el negociador crea en la honestidad y confiabilidad de su contraparte, que se va generando en los diversos encuentros entre las personas. Otro es lograr el compromiso de la contraparte. Hacer sentir que ambos están en el mismo barco y que es responsabilidad mutua llegar a buen puerto, quedando en claro que no se pueden cortar por sí solos, es un trabajo de equipo. Otro es controlar al adversario. Es importante tener bajo un adecuado control al oponente para tomar rápido conocimiento cuando éste decide modificar su estrategia cooperativa por otra competitiva posterior. Otros modelos. Modelo clausewitziano. Este modelo está basado en el pensamiento de Clausewitz, que se refiere a la guerra. La guerra es la política que prosigue con medios violentos. Este modelo tiene una aplicación en la negociación. La primera consideración consiste en examinar si el momento de la negociación hace posible el empleo de tácticas de coerción y coacción, teniendo en cuenta el contexto en el que se verificará y si el modelo resulta apto, factible y aceptable. La segunda consideración se refiere a la disponibilidad de tácticas adecuadas de presión, coacción
y de una estrategia operacional. La acción negociadora se concentrará en lo decisivo utilizando los más poderosos argumentos contra la postura del oponente. Modelo negociar sin ceder. Este modelo consiste única y exclusivamente en enfocarse en los propios intereses y mediante estrategias blandas y estrategias duras. Esta estrategia blanda puede permitir destrabar una situación de negociación, pero a largo plazo deja a quien cede regularmente con un sentimiento de desánimo y de resentimiento y no resuelve los problemas de fondo. La otra estrategia dura, enfocada en ganar, parece una lucha de voluntades, la que también agota a las partes y no construye una relación duradera en el tiempo. La negociación se basa en 5 principios. Estos son: separar a las personas del problema, concentrarse en los intereses, no en las posiciones, generar alternativas para beneficio mutuo, facilitar la toma de decisiones del oponente e insistir en criterios objetivos. Negociación efectiva. Es un modelo empírico basado en los estudios de Huthway Research Group, que ha analizado específicamente el tipo de comportamiento que usan los negociadores, expertos y promedio. Tipos de comportamientos que son determinantes en la negociación y que caracterizan al negociador experto. Estrategia de planeamiento. El negociador experto es consciente de que no es suficiente dominar todos los datos y hechos, pues estudiará todos los factores que pueden influir en la negociación. Sin en cambio, un negociador promedio tiene un diferente grado de conciencia, y esto puede traer consecuencias, pues durante el planteamiento no dedicará el tiempo suficiente para considerar tácticas, conductas y condiciones. Para solucionar esto debe de tener una capacitación y debe de cumplir con criterios básicos de planteamiento de la negociación. Fijación de objetivos. Señala que mientras los negociadores expertos acotan sus objetivos entre un mínimo y un máximo, los negociadores promedios se fijan cifras o valores rígidos sin margen de variación. Conducta intrapersonal. Los negociadores considerados como expertos tienen un particular comportamiento, y las tácticas empleadas frecuentemente por los expertos son: pronuncia de actitud, en sentido contrario, verificación de la comprensión, formulación de muchas preguntas, comentarios personales, evaluación de la propia actitud y comportamientos evitados. Estos son algunos por mencionar. Modelo ganar-ganar. Este modelo fue elaborado por Yan y Gillette, en donde nos hablan sobre los aspectos fundamentales que definen la estructura de este modelo. Nos los manejan como criterios básicos o suposiciones. En el primero nos dice que el conflicto es permanente y sustancial en las organizaciones, y se refiere a que en una organización siempre va a haber conflictos. Las fuentes de estos conflictos no son únicas, por el contrario, siempre son 2 o más. Dichos conflictos ocurren por intereses que no se armonizan. No hay pautas objetivas en la negociación ni valoraciones comunes, sino que cada quien lo va a ver desde su punto de vista. No se debe esperar del oponente conductas razonables, tampoco se debe procurar convencer sino interesar, y no debemos de actuar como jueces. El segundo nos habla sobre las bases para las maniobras estratégicas, y nos dice que primero debemos identificar las fuentes de conflicto, y no debemos de olvidar que estas son múltiples y variadas. Debemos determinar los intereses reales de cada parte. No debemos negociar desde posiciones inamovibles y tampoco debemos de acorralar a las personas con las que estamos negociando. El objetivo de la negociación no es doblegar al oponente, sino que debemos establecer relaciones armoniosas y duraderas con las dichas partes. Debemos de conocer los propios deseos y los obstáculos para concretarlos, y no debemos de aceptar negociar en desventaja. También debemos de aplicar las estrategias de minimax, que esto nos dice que qué debo dar y qué debo obtener, y nos manejan los postulados de mínimo a aceptar, máximo a pedir, máximo a dar y mínimo a ofrecer. El otro postulado nos dice que la mejor alternativa para obtener un acuerdo negociando. Esto se debe de hacer por medio de una estrategia de descubrimiento, lo cual nos dice que debemos de encarar cada problema separadamente y resolverlo de esta forma. Existen diferentes tácticas para dicho modelo, que son las siguientes: resolución de problemas, simbolización, lanzamiento de huesos,
sustitución de temas, tácticas frente a negociadores rudos, temas múltiples y variaciones sobre un tema que implica la variación sobre otros.